Hola amigos de la Rueda del Misterio. Para mí es todo un placer comenzar con vosotros aquí en persona en una localidad que se llama Churriana, para todos aquellos que nos escucháis de cualquier parte del mundo, desde Nueva Zelanda, nuestra antípoda, al lugar más cercano de aquí. Quiero agradecer a entidades políticas, culturales, a las investigaciones, también a la historia que vamos a tener aquí de la Facultad de Medicina, perdón, de la Facultad de Medicina soy yo, de la Facultad de Historia de la Universidad de Málaga, a mi amigo Paco Quevedo y Elvira, ahora los presentaré a todos, pues estar aquí para hablar de historia y misterio. Yo hace un momentito hablaba de un programa de radio amigo que dirige un muy buen amigo mío que se llama Javier Ballesteros, se llama Noche de Historia y Misterio. Hoy lo vamos a parafrasear, vamos a hacer Noche de Historia y Misterio en Churriana, dando las gracias a las entidades públicas, a las entidades políticas que han hecho posible pues algo que Maricruz Torres me informaba de hace unos meses. Un lugar que ahora hablaremos de ello, donde las construcciones, el movimiento también económico de la construcción, pues iba a hacer o a sepultar un yacimiento que por suerte se ha conseguido, por suerte, por el trabajo de Maricruz y todos los colaboradores, y además de las entidades políticas han conseguido pues que se paralice y que se consiga el hacer el estudio. Son un trabajo arduo, yo sé que ha sido un trabajo muy difícil, pero hoy precisamente me mandaba un mensaje Maricruz, la cual, pues en nombre de todos que estamos aquí, de todos los que estáis, me gustaría darle un aplauso. Sé que no quieres hablar, pero te voy a hacer el compromiso de cederte un minuto del micrófono y que por favor sea tú quien comience el programa. No quería y la verdad es que es una pequeña encerrona. Buenas tardes, Maricruz. Pues buenas tardes, gracias a todos por venir, especialmente a vosotros, para nosotros el que tengamos este elenco con que es tan potente, desde, bueno, Elvira, que hace últimamente, te conocemos hace poco y eres muy activa. Gracias. Paco Quevedo, que vamos a decir de ti, te hemos visto en muchísimos programas, te seguimos hace tiempo. Miguel Ángel, tú para nosotros, desde aquí hacia allí, la parte técnica, científica, nosotros siempre defendemos que la Universidad de Málaga tiene los mejores ilustres personas que están formadas en todas las materias. Vosotros dos sois arqueólogos, tanto Carlos González como Pepe Suárez, y tú tienes tu cátedra en la Facultad de Medicina y mira todo lo que haces por la historia. Entonces estamos viendo que cada vez más hay interés por la cultura creo que tiene que unirnos a todos, tengamos las ideas políticas que tengamos y las inquietudes que tengamos. Entonces que estéis aquí y gratis, para nosotros es muchísimo, gracias, porque sé que tenéis muchísimo trabajo, muchísimos compromisos, un viernes por la tarde a esta hora, así que por nuestra parte, si no es por vosotros no hubiéramos conseguido nada, así que mil gracias. Maricruz, una pregunta muy rápida. Sí. ¿Por qué sucintamente no nos cuenta el yacimiento que se ha encontrado aquí en Churriana, la importancia que evidentemente le han otorgado pues las personas que entienden, los profesores de historia que tenemos de la UMA, que realmente son los que entienden lo que han dicho, ahí hay algo, que incluso también en una zona donde hay muchísimas investigaciones, como ahora nos contará José Suárez, también profesor de la UMA. ¿Por qué no nos dice qué es lo que se ha encontrado y qué es lo que se ha logrado hoy mismo precisamente? Pues hay un yacimiento rupestre, es un conjunto de varias cuevas, no es una sola, no son cuevas aisladas. Nosotros cuando la encontramos fue por accidente, ya existía y habían enterrado vivos 2 cachorros, 2 perritos, y nosotros hacemos lo que podemos con un tema de salud y bienestar animal, aunque llevamos actividades ecologistas y culturales, y entonces automáticamente cuando vimos que estaban vivos es porque habían respirado, le había entrado aire por algún sitio y empezamos a quitar tierra a los vecinos. Lo hemos hecho los vecinos, esto es un trabajo de todos y todas, sobre todo de Raúl y su familia, que también le damos las gracias, que viven al lado. Y rápidamente, como siempre hacemos, llamamos a Pepe Suárez y a Carlos González, que los tenemos a los dos un poco aburridos. Y entonces vino González, que es experto en cultura romana,
y mozárabe, uno de los mayores expertos de España, que yo me jacto siempre de decirlo, y nos da pena que no se reconozca aquí en Málaga, pero se logrará, tenemos que hacer algo importante con él. Y él nos hizo un informe, se hizo un inventario de las cuevas, también consultamos a Pepe y nosotros nos dimos cuenta que había una cercanía con el Cerro del Villar. Cerro del Villar es un yacimiento fenicio que es muy antiguo, es el más antiguo que tenemos yo creo que en Europa después de Huelva. Y claro, si tú lo miras por las carreteras parece que está lejos, pero en línea recta estaba incluso de Reganadilla, que también es fenicio, que ahora nos explicará Pepe, pues muy cerca. Y vimos que eso tenía que ser algo importante. Y por lo poco que podemos decir hasta ahora, porque es necesario, queremos que se implique la Universidad de Málaga y se hagan investigaciones, algún plan director de investigación. Se trata de un centro de poder de la antigüedad, donde pues era como una especie de conjunto monástico. Es lo que podemos decirte hasta ahora, o sea que tiene mucha más importancia porque es probablemente más antiguo de lo que a primera instancia pudimos observar. O sea, del mozarabismo ya nos confirma Carlos Gozalve, que ahora lo expondrá también él, que tiene toda la factura mozárabe, pero hay un grupito de 4 que tienen símbolos orientales y probablemente sean más antiguas y creemos que están conectadas con Cerro del Villar. Maricruz, de la Junta de Andalucía, precisamente hoy, ¿qué noticias te han dicho que sucedía? O... Igual... No puedes comentar. Sí, o si quieres... Sí, hombre, yo me gustaría que además agradecemos que está aquí el teniente de alcalde del distrito, el concejal Pepe Suárez, que en este tema se está implicando muchísimo y se lo agradecemos, con Mercedes, que es la coordinadora de seguridad. Precisamente si quiere pasarle el micrófono y que lo diga directamente. También aprovecho y agradecemos que también han colaborado, porque esto ha unido a todos los grupos políticos y todas las ideologías, el vocal que está por aquí de Málaga Adelante, que también han ayudado mucho, y el concejal del Partido Socialista, que también se ha sumado. Pues, se lo paso a Pepe, sí, porque Pepe se está mientras tanto yo voy a mucho. decir una cosa, que me encanta que la política se una fuera de ideologías, que cada una es respetable, ninguna es mejor que la otra, ni la otra es mejor que una, pero que se una a la cordura de potenciar la historia, que es de todo. Yo creo que la historia no tiene ideología y que realmente el potenciar nuestro patrimonio, yo creo que absolutamente de cualquiera de las ideologías que puedan decir. De verdad, muchísimas gracias a todos también por venir. ¿Por qué no nos dice qué es lo que se ha conseguido? Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Pepe del Río. No pasa nada, no pasa nada en absoluto. Bueno, hablaba antes con un compañero que de alguna forma el ayuntamiento este año, los presupuestos del ayuntamiento, tiene una partida para hacer ya un estudio en el Cerro del Villar. Después de la inquietud que había mostrado Maricruz con respecto al tema del yacimiento, se hicieron unas gestiones. Yo creo que ya ha logrado que se visite esa zona por personas de la Junta, por personas del ayuntamiento. Yo tengo la suerte de haber estado allí y haber visto ese yacimiento. Estuve ayer en la Junta de Andalucía y precisamente una señora que lleva el tema arqueológico en la Junta me dijo que ya había hecho un informe, había hecho ya un decreto, un dictamen de lo que de alguna forma ella entendía que debía de protegerse ese espacio. Yo lo he recibido hoy, le he dicho a Maricruz que con muchísimo gusto voy a leer ese documento y voy a trazárselo para que ella tenga conocimiento de qué pasos vamos a dar a partir de ahora. Yo quiero decirles que de alguna forma desde la Junta de Distrito Churriana vamos a hacer un esfuerzo importante en apoyar todos estos estudios que se van a hacer. Y entiendo que esa partida económica que se ha puesto este año en el presupuesto es una partida inicial, pero yo creo que cuando se avancen en los informes, se avancen en los estudios, seguramente tanto del área de cultura como de aquí de la Junta de Distrito haremos un apoyo económico para que siga trabajando en la importancia que tienen los descubrimientos que se han hecho aquí en Churriana. Pues muchísimas gracias. La verdad es que los descubrimientos o el redescubrimiento de los territorios y de todo lo que tenemos en nuestro patrimonio, muchos lugares del mundo, cuando se hace el programa que llega a estos 5 continentes que tenemos, realmente muchos sitios me dicen que qué suerte que el patrimonio que tenemos aquí, pero que deber también tenemos quizá de cuidarlo, Bueno, empezamos con el programa y quiero presentar, por ejemplo, de mi derecha a izquierda, ¿verdad? Exactamente igual, a Elvira Bernal, investigadora del tema que vamos a hablar hoy, de ese yacimiento de Churriana. Elvira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? También Paco Quevedo, el mismo investigador y, bueno, ya sabéis, colaborador y componente de la Rueda del Misterio. Paco, de nuevo, buenas tardes. Pues muy buenas a todos, gracias por la invitación
y encantado de estar aquí con tanta ciencia junta, desde luego, con el mundo del misterio, que siempre estamos en contacto. A ver si podemos hacer algo ameno, aportar algo de luz sobre este posible yacimiento o asentamiento quizá de hace miles de años, y a ver qué sacamos en claro. Gracias a todos. Pues nada, muchas gracias, Paco. Pepe Suárez, don José Suárez, profesor de Prehistoria de la UMA y director del yacimiento fenicio del Cerro del Villar, un yacimiento de mucha importancia que tenemos aquí en Málaga. Muy buenas. Buenas tardes, y como el compañero, agradecer a Churriana la posibilidad de estar hoy con todos vosotros, y efectivamente vamos a hablar de nuestros orígenes, vamos a hablar de un yacimiento excepcional y de un patrimonio como es el patrimonio fenicio, que sin duda es algo de nuestra tierra, malagueño y andaluz, que nos convierte sin duda en algo singular, ¿no? Menudo patrimonio tenemos aquí en nuestras tierras andaluzas, españolas, todo este territorio que de verdad que va encontrando y se van encontrando. Fíjate, aquí en Churriana, en un lugar donde hay muchísima población, se siguen encontrando esos yacimientos. Me encanta. Hace muy poquito estuvimos en Cádiz, mi mujer Ana Rosa y yo, que de verdad también quiero darle las gracias por la paciencia que tiene conmigo, y la verdad, allí te encuentras también un resto arqueológico, historia por todas partes. Bueno, don Carlos González, profesor, como dice, jubilado de la UMA, pero profesor de la UMA, también historiador y también alma mater de las investigaciones de este yacimiento de Churriana. Bienvenido a la Rueda del Misterio también. Sí. Buenas tardes. En fin, yo también estoy muy agradecido por esta invitación y sobre todo muy contento de poder colaborar con la difusión de la importancia que tienen los yacimientos aquí en esta zona de Churriana, que tienen mucha más importancia de la que en principio se le da. Pues esa importancia vamos a intentar transmitirlo a todos los oyentes del programa, y yo quería empezar con Paco Quevedo. Paco, antes de hablar con Pepe Suárez, que evidentemente vamos a intentar seguir un... Pepe del Río, perdón. ¿Te refieres a...? No, Pepe Suárez. Pepe del Río, darle las gracias evidentemente por el apoyo de las instituciones. Pero antes de hablar de la prehistoria del Cerro del Villar, Paco, los yacimientos arqueológicos dentro del misterio, encontramos que existen también esas investigaciones y esos elementos que no hemos encontrado en algún lugar también por ahí, pues, de la geografía española, ¿no? Sí, tienen una curiosidad. Siempre que aparece un yacimiento, me acuerdo ahora, por ejemplo, de la Cueva del Cantal, donde estuvimos tú y yo también, allí metidos una semana, haciendo una serie de mediciones, fotografías, investigando. Resulta que Pedro Cantalejo, que es un gran experto en todas estas cosas, historiador, ahora director de unas cuevas de Málaga muy importantes, bueno, pues resulta que data aquel sitio en 25 o 30.000 años de antigüedad, posiblemente de los más antiguos de Europa, y quizá el inicio de la propia ciudad de Málaga. Pero es que Málaga está sembrada de asentamientos antiquísimos, y en estos asentamientos la curiosidad a la que me quería referir es que siempre parece que están rodeados, o el hombre prehistórico se veía atraído por determinadas zonas, y en esas zonas acaban ocurriendo y se mantienen en el tiempo cosas que escapan a la ciencia muchas veces, ¿no? La ciencia, bueno, pues debe tener su rigor, es necesario que sea un edificio muy firme, como hemos defendido siempre, para que cualquier corriente de aire no lo eche abajo. Nosotros podemos ponernos de puntilla o quizás sobre un pie, pero la ciencia no. La ciencia tiene que ser algo rígido. Pero hay ciencia también que se ocupa de esto. Y se comprueba una y otra vez que hay zonas donde, al medir con aparatos las energías que se mueven allí, hay distorsiones que no son explicables. Si quieres te hablo ya de una que tengo aquí. Una muy rápida, después también pasaremos. Bueno, una muy rápida, vamos, sí. Pasaremos luego a esta, pero una muy rápida es la medida lo ocurrido en la Cueva del Cantal por su propietario, Manuel Laza.
Manuel Laza allí dice que se mueven energías extrañas. Incluso a él le ha ocurrido que, estando en estado de relajación semidormido, ha tenido un sueño, ha visto una presencia, y hablamos de que Manuel Laza es profesor, es un profesor que no tiene nada que ver con alguien desequilibrado. Defiende a día de hoy que ha tenido visión allí y que su padre descubrió una cámara donde había una moneda de oro de las que estaba buscando el suizo, el tesoro de la Cueva del Cantal, quizá propiciado por las energías que se mueven allí. Él vio cómo alguien le señalaba en una dirección. Cavaron ahí y descubrieron esa cámara. Y todo ocurre en estos lugares donde los hombres prehistóricos se metían. Pedro Cantalejo defiende que esto es como una especie de catedral de culto. Es decir, posiblemente también aquí en Churriana este sea, desde muy antiguo, un lugar especial, lo que llaman lugares de poder, porque allí se veía algo extraño, quizá luces extrañas, pero hay una explicación científica que luego te voy a contar. Me parece estupendo, muchas gracias, Paco. Y bueno, pasamos directamente a la historia. Don José Suárez, director del yacimiento del Cerro del Villar, en pleno Guadalhorce, ese río que da la vida, que también ha dado muchos problemas y sigue dando problemas en pleno siglo XXI, que atraviesa pues como una arteria, una vena, yo no sé, la provincia de Málaga, de norte a sur, y donde aparece ese Cerro del Villar tan importante, pero muchos oyentes que a lo mejor les gustaría que aunque lo pueden conocer, pues que alguien como su director nos ponga dónde está, qué es lo que significa, qué es lo que se ha encontrado y bueno, la importancia tan grande que tiene. Sí, yo creo que un poco hilando con lo que comentaba Paco, lo que al día de hoy pensamos que era hace 3000 años, es decir, hace 1000 años antes de Cristo, el paisaje de donde hoy en día se ubica el Cerro del Villar era muy distinto de la actualidad. Y era un gran estuario donde se ubicaban una serie de islas, ¿no? Unas islas que precisamente tenían unas condiciones para el atraque de las embarcaciones que eran realmente adecuadas para cualquier marino que viniese a aproximarse casi al confín del mundo conocido, ¿no? Casi hacia lo que se conocían como las columnas de Hércules, del final casi. El otro día estuve allí en el mirador del estrecho y bueno, lo comentábamos y me decían que estaba la columna de Hércules. Efectivamente. Ese valor, las culturas antiguas siempre han estado muy cerca de lo espiritual, de lo sagrado, en relación con los paisajes, ¿no? Como apuntaba Paco. En ese sentido, precisamente se piensa que este ámbito del estuario del Cerro del Villar sería un lugar donde para las comunidades que estaban aquí habitando antes de que llegaran los fenicios tendría un valor especial, un valor de lo que se llama de zona de encuentro entre la tierra y el mar, entre lo sagrado y lo humano, o sea, espacios que se llaman liminales, de frontera, ¿no? Entonces, ese carácter es lo que hace que se preste precisamente a que en la antigüedad se ubicasen santuarios. O sea, es algo que en el caso concreto de una de las islas ubicada en la desembocadura del río, que se ubica hoy debajo de la segunda pista del aeropuerto de Málaga, pero que se pudo investigar a conciencia cuando se hicieron los trabajos, ha permitido conocer que había un santuario, y un santuario que al día de hoy es de los más antiguos que conocemos en el extremo occidente. Curiosamente, Pepe, lo que me llama la atención, los santuarios que estaba hablando, que muchos de estos iglesias, catedrales, mezquitas, de cualquier religión, se encuentra uno encima del otro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Chartres, que aún todavía se puede visitar el santuario pues, megalítico que existe en las profundidades de esos pozos, pues, no sé si del infierno. Realmente el ser humano, quizá en aquella época, elegían unos lugares muy, muy especiales. Eso que decía Paco, esos centros de poder o lugares de poder, ¿no? Sí, sin duda, nosotros pensamos que esta desembocadura del río tuvo ese papel de lugar de encuentro entre comunidades y que precisamente al amparo de lo sagrado, ¿no?, pudieron precisamente establecer sus primeros encuentros, sus primeras relaciones, ¿no? Y eso hace que en el sitio precisamente del islote de la Rebanadilla, situado a 1 kilómetro del Cerro del Villar,
aguas adentro de lo que sería el río Guadalhorce, pues se han descubierto algunos edificios que formaban parte de un santuario. Un santuario en el que ha aparecido un edificio con un patio y una capilla donde sabemos que prestaban culto a una divinidad del panteón oriental. El mundo fenicio, la colonización fenicia, está muy vinculada a ciudades del Próximo Oriente. En este caso era la ciudad o la madre patria del proyecto colonial, era la ciudad de Tiro. Y ellos tenían dos divinidades preferentes de su panteón, que eran Melcar, el dios Melcar, que precisamente es el dios que va a dar lugar al Heracles y al Hércules romano. Y precisamente por eso las columnas de Hércules están donde están y tienen el valor simbólico que tienen, ¿no? Y junto a este Melcar estaba la diosa Astarte. Una diosa Astarte que suele estar vinculada a los sitios donde hay santuarios que se llaman santuarios marítimos, o sea, sitios donde los marineros se sentían bajo la protección de esta diosa. Esta diosa Astarte, que vamos a ver que precisamente en Churriana puede tener un papel destacado como diosa, como divinidad de culto, y ahora os comentaré por qué, ¿no? Porque en este edificio, que como iba diciendo, aparecieron un patio, un lugar, un altar para hacer este tipo de cultos, y lo que se llama un betilo, una piedra sagrada que representa a la divinidad, en el entorno de ellos aparecieron vasijas con inscripciones de donaciones o de regalos de los marineros, posiblemente de origen chipriota, fenicio, sardo, o sea, del Mediterráneo, que venían a parar a las tierras malagueñas, en un sitio pionero, y además en cuyo entorno sabemos que se están haciendo actividades metalúrgicas, posiblemente de las minas del entorno, de las minas, por ejemplo, del Llano de la Plata, de la zona de Orín de la Torre, ¿no? Porque también la metalurgia es un proceso mágico en la antigüedad, es un proceso que da lugar a transformar la roca en el metal, ¿no? De una forma donde el ámbito del santuario, ¿no?, precisamente prestaría ese amparo, ¿no?, para este tipo de prácticas. Y junto a estas evidencias de culto a una divinidad, que no sabemos si fue este Melcar o quizás Astarte, posiblemente Astarte por el carácter sobre todo que estamos diciendo de santuario marítimo que pudo tener la desembocadura del río, a eso sabemos con seguridad que hubo otras divinidades asociadas, como fue Esmun, que suele aparecer vinculado al propio Melcar, y que los especialistas dicen que una de estas inscripciones aparecidas en el entorno de los santuarios hace referencia a esta divinidad. Curiosamente, esos dioses, esas diosas que aparecen, se van copiando a lo largo de la historia. Si te parece, ahora después seguimos con ese interesantísimo relato, y se nota que eres profesor de historia, porque yo ya me estaba metiendo allí con los fenicios, yo ya estaba viviendo, de verdad, hace unos meses visitamos Recópolis en la provincia de Guadalajara, y cómo la persona cuando le gusta, cuando lo vive, te mete en Recópolis. En este caso me he metido en el Cerro del Villar. Pero si te parece, pasamos al compañero, a Carlos González, que nos cuente también ese otro yacimiento que se ha encontrado y que precisamente hoy nos ha traído también aquí, ese yacimiento que con restos mozárabes. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Porque también en el informe que mandaba yo leía que también había parte de culto, como una especie de no sé si llamarlo mezquita, por eran mozárabes, o una especie de iglesia, o qué es lo que había, qué es lo que se ha encontrado en ese yacimiento. Bueno, realmente es que todo lo que sea del mundo mozárabe es un puro misterio, porque así como, por ejemplo, la religión romana está muy bien estudiada, muy bien se conocen las divinidades, etc., la religión cristiana en este momento, los mozárabes, pues tenían unos rituales que hoy día no conocemos. Incluso en muchos yacimientos aparecen algunos elementos, como por ejemplo algo que no está publicado, pero que seguramente se publicará pronto, el hallazgo de cazoletas junto a las tumbas mozárabes cavadas en roca. Ese gusto por la roca, ese afán por hacer construcciones en roca, hacer las iglesias en roca,
tenía un sentido también hasta cierto punto algo mágico, como de devolver a la persona a la tierra de donde procedía. La importancia de todo esto es que si no conocemos nada y tenemos además aquí en Churriana la mayor concentración en principio de iglesias, porque yo conozco ahora mismo que existan 3 y había una que se ha perdido, pero que yo la llegué a ver hace 30 y tantos, 40 años, yo ya pierdo el concepto del tiempo, y eso le da una importancia churriana extraordinaria para el estudio del mundo mozárabe, que ya digo que es un mundo que se conoce mucho menos que el mundo mozárabe, mucho menos que el mundo islámico y mucho menos que cualquier otra etapa de la historia que tenemos y que conocemos, porque tampoco se ha excavado nada. Hay muchas dificultades para diferenciar el mundo mozárabe del que no es, muchas veces porque no todo lo hacían excavando en roca. O sea, ahí por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga, había castillos que las fuentes nos dicen que estaban ocupadas por mozárabes, como Reina, Cotrón, etc., o Alcázar, en Alcaucín, y que sin embargo no tienen ningún trabajo de excavación en roca. Entonces, esa importancia que tiene Churriana, donde además hay una concentración de iglesias, ya les digo que tengo ahora mismo que 3 que existan. Una está tapiada, muy cerca de la que ha sido descubierta, está la que ha sido descubierta, y hay otra que está en una finca particular que no hay forma de acceder a ella, que quizás sea más grande y más importante. Pero ya les digo que Churriana en sí es el sitio más importante, es prácticamente el único sitio donde se pueden sacar a luz muchos elementos del mundo mozárabe que hoy día se desconocen. Entre otras cosas también señalarles algo que estoy harto de repetir y que yo he publicado, pero que parece que no se admite mucho la idea de que los mozárabes no tuvieron que huir de los musulmanes cuando los musulmanes llegaron a la península. Ese sentido que quizás, yo qué sé, si fue Doci o Simonet que en principio empezó a hacer una historia de tipo nacionalista, haciendo que los cristianos tuvieron que huir de los musulmanes porque los musulmanes los asesinaban y los mataban y tal. Si los tenemos aquí viviendo en Churriana, difícilmente podemos seguir con esa tesis, y además no solamente en Churriana, en Alaurín hay otro convento mozárabe también excavado, en Coí hay una iglesia, es decir, se reparten por todo el Valle del Guadalhorce en sitios relativamente ricos. Entonces no tenían que huir a los sitios más abruptos ni a las montañas para escapar de ellos, podían vivir entre los musulmanes con perfecta armonía. Pues en este yacimiento mozárabe que se ha encontrado aquí en Churriana, el estudio que te has presentado y que seguro que ahora se ampliará con estas investigaciones, pues llegó también el misterio. A mí me gustaría preguntarle a Elvira. Elvira, llegó el misterio y bueno, ¿qué misterio ha llegado? Porque claro, los oyentes les gusta mucho la historia. Hoy decía que íbamos a parafrasear el programa de mi querido Javier Ballesteros, Noche de Historia y Misterio. La historia ha empezado tanto Carlos como Pepe a contárnosla, el misterio también ha contado algo Paco, pero el misterio del yacimiento, ¿qué se ha encontrado? Vale, yo voy a contar mi experiencia y la que vivimos junto a Raúl Jiménez y Virginia García, perdón. Un día casualmente estaba grabando un reportaje para Churriana, que a mí me gusta mucho grabar Churriana, y al enterarme lo de las cuevas,
fui a grabar un poquito allí en exteriores. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi estabilizador empezó a girar totalmente incontrolable, no podía ni apagarlo, y cuando lo encendí estaba sin batería. Eso me dejó pensando y decidí de contactar con una vidente y con mi gran amigo Raúl, y una tarde pues nos fuimos allí llevando grabadoras, detectores de campo electromagnético, un aparatito que se le dice la caja de los espíritus, una cámara de infrarrojo también que me compré, y varias cámaras, luces, focos, con 10 baterías. En la primera cueva, que es la más grande, ahí más o menos estábamos tranquilos, pero la medium no paraba de repetir, tocaba la pared y lo que le llamaba más la atención era lo que había detrás de la pared. Hasta ahí bien, fuimos un poquito más adelante y hay como un muro de piedra que está un poco arqueado. Eso le llamó mucho la atención. En varias veces se paraba ahí y no quería irse de ahí, no sé qué habría. Seguimos andando, se nos hizo de noche, venga a cambiar batería, el detector de electromagnético cada vez era más fuerte, subía más. Llegamos a las 3 cuevas y ahí pusimos la grabadora, grabamos, bueno. Hubo un momento que la medium se le cambió totalmente su actitud y tuvimos que sacarla de la cueva porque era incapaz de salir ella. No sé qué le pasó, que aquí hay una mujer que notó la presencia femenina. Vámonos, vámonos, vámonos. Allí estuvimos un rato. Pues las 10 baterías de los focos se me gastaron en menos de una hora. Increíble, tuvimos que salir de allí a oscuras, alumbrándonos con los móviles, y no sé si lo habéis visto, que el camino es tierra, brosa y puede ser peligroso. Cuando llegué a mi casa revisé las imágenes, aparentemente bien, en las imágenes no he apreciado nada, pero sí he escuchado los audios larguísimos porque estuvimos grabando y he sacado varias psicofonías. ¿Qué dicen esas psicofonías? Pues cuando la muchacha esta lo estaba pasando bastante mal, que la tuvimos que sacar de la cueva, se escucha la risa de una niña. En otra ocasión está mi amigo hablando, se escucha el susurro también, soy yo, o algo así. Y lo otro, que lo que era, ¿no te acuerdas de la? Daros prisa, eso, daros prisa, se escucha perfectamente. Los audios los tengo yo, los originales, por si a alguien le interesa de escucharlos, yo se los paso, que está sin editar, vaya, que no se pueden manipular. Paco, precisamente lo que ha contado ella de la batería, en una ciudad con la que tú conoces muy bien, Toledo, donde hay muchísimas cuevas, también yo recuerdo una investigación que hizo Telemadrid, donde las baterías se acaban. ¿Qué ocurre? Parece como si esos elementos electrónicos, los teléfonos, las cámaras, las grabadoras, uno lo lleva, aparatos nuevos, que siempre cuando se haga una investigación, como buen investigador, ¿sabes? Que uno carga su batería durante muchas horas, se compra su pila o lo que sea, para que no haya problemas, pero al final puede pasar algo también, ¿no? Que la batería no vaya. Desde el punto de vista científico, componente, tú eres informático también, un gran experto informático, vamos, lo doy fe porque cada vez que tengo un problema lo empiezo a guerrear. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en esos sitios? Pues son fenómenos que se refieren constantemente en lugares especiales o un poco especiales, también donde ha habido asentamientos humanos, como decimos, desde antiguo, desde muy antiguo. ¿Cómo detectaban ellos que ahí había algo extraño? Sería también una pregunta interesante, ¿no? Pero es cierto, hay lugares, como decía el profesor, hay tres grandes santuarios en el sur que se han reconocido, Manuel Ignacio lo explicaba,
que son lugares especiales, donde tradicionalmente ¿Cuáles son esos santuarios? El de las columnas de Hércules, por supuesto, el de Cabo de Gata en Almería, y a medio camino se supone que Málaga era un gran santuario. No solamente el estuario que estaba comentando el profesor, las cuevas del Cantal, toda la zona del Rincón de la Victoria, pero es que Málaga está sembrada de lugares muy especiales. Tenemos Ronda con dólmenes, que todavía están tendremos mucho que hablar, Está por explicar. Dice que falta un cuarto, ya Sí, otro día hablaremos de... Y además, esos dólmenes se solían orientar hacia el este, justo como está orientado esta zona. Esta zona tiene una orientación este también, ¿no? Ahora le preguntaré, yo esa pregunta quería hacer, no te me adelante. Sí, bueno, pues estaban refiriendo que aquí han tenido sensaciones, gente de ahora, de hoy día, ha experimentado sensaciones extrañas. También esto que comentamos de las baterías, como digo, se refiere mucho. A nosotros nos ocurrió investigando la torre de la Calahorra en Córdoba. Efectivamente. Además, el sistema informático, por ahí, por donde iba. Claro, se averió. Llevamos un sistema informático. Y era nuevo prácticamente. Cámara, grabadora. Pero sí que ocurre, sí que ocurre. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo aquí una historia para darte de un doctor en astronomía que, en combinación con su equipo y con un doctor en psicología, se ajusta como un guante la historia que ellos descubrieron, estos son científicos, con lo que aquí he leído que estaba ocurriendo. Quería hacer un inciso porque el tema de los asentamientos, por protección, por comercio, por facilidad para cultivar o para tener ganado, son muy importantes desde la noche de los tiempos, pero también lugares donde había algo de sagrado, algo que parecía, como decía el profesor también, conectarnos con nuestra parte espiritual, con nuestros ancestros. Todo eso, desde la noche de los tiempos, se ha detectado esos lugares, habría que saber qué hacían o cómo lo conseguían, esto. Curiosidad, John Burke. En Nueva York aparece un lugar en el valle del río Hudson donde hay unas luminarias, una serie de avistamientos, de encuentros extraños, de cosas inexplicables. Bueno, pues él se va, es experto en plasma, estados plasmáticos de la materia, astrónomo, y se va a investigar allí con un equipo. Coloca sus aparatos, va midiendo por todas partes donde dicen que ha habido este tipo de sucesos. ¿Y qué descubre? Un asentamiento precolombino, realizado en piedra. La piedra parece que nos une o mueve o canaliza. El caso es que él demuestra en este estudio que estas piedras, estas cavernas, en ese lugar donde hay todo este tipo de fenomenología, estaban colocadas de una manera muy particular. En el interior se dibujaba una especie de pirámide. Esta forma de construcción se ve muy bien en la zona de Mesoamérica, en México, en Chichén Itzá. Yo he estado y se ve perfectamente como las piedras. No es una construcción típica donde se realizan muros rectilíneos, sino que van descendiendo o acercándose hacia el techo, de manera que se dibuja una especie de pirámide. ¿Qué descubre el astrónomo John Burke? Pues que esto lo que consigue es potenciar algo que él mide dentro de estos lugares de poder, con miles de años de antigüedad. Allí se forman o se miden diferencias de campos electromagnéticos y se produce una cosa que habitualmente, y hoy día lo conocéis también los médicos, a mí me ha dicho un médico que es muy beneficioso, las zonas electronegativamente cargadas. Lo que ocurre después de pasar una tormenta. Nos sentimos mejor. En lugares por la ionización negativa del aire. Bueno, pues esto descubre este profesor, que esa estructura, que allí hay una diferencia muy grande y las cargas positivas descienden a la vez que las negativas se hacen muy altas. Hay una electronegatividad o una ionización negativa del aire muy importante. Se lleva sus aparatos, pone medidores, cámaras infrarrojas, y ¿qué descubre?
que se forman esferas, que no son visibles al ojo humano, pero se forman esferas de energía. Parece que esa estructura concentra la energía y crea una especie de esferas que son beneficiosas. ¿Y qué se les ocurre hacer? Llevar semillas, intentar cultivar en esa zona semillas. ¿Qué pasa? Pues que las semillas germinan antes, son mejores plantas que crecen más y más rápido. Todo eso es medido. Sigue la cosa más. John Burke tiene un socio que se llama Michael Parsenger, que es doctor en psicología. Y a este hombre se le ocurre coger todas las mediciones de Burke sobre el terreno, llevarlas a un laboratorio y en un casco con sensores directamente a la cabeza para inducir al cerebro justamente los campos que se han medido allí. Empiezan a experimentar con sujetos y refieren que tienen, te lo voy a leer porque lo he anotado tal cual, ¿sabes? Paco, como siempre, lo digo en todos los programas, viene con su libreta. Esto que estáis viendo aquí no es habitual. Es poco, ¿eh? ¿No? Yo cuando viene... Bueno, el único que se gana es el día de Vicente, que viene con un maletín. Con una maleta, ¿eh? Es verdad. Cuando lo veis en Cuarto Milenio, es que lleva una maleta y saca 3 o 4 revistas, un montón de folios, pero la maleta sigue allí. Bueno, pues Paco va por el camino. Este hombre, bueno, allí se habían descrito experiencias de gente que jugando o trabajando en la zona se había sentado a relajarse un rato y había tenido una experiencia extraña. Bueno, pues a él se le ocurre ver qué podía ser esa experiencia, si era derivada de la captación de esas energías, puesto que estos campos electromagnéticos, la medicina sabe perfectamente que actúan sobre tejidos vivos. Todo lo que esté vivo tiene una influencia, se puede influenciar mediante campos electromagnéticos. Este hombre, todos esos parámetros los mete en un casco, literal, era un casco de moto, pero dentro lleva sus electrodos en contacto con la cabeza del sujeto. Le transmite esto y se le ocurre poner música, en un caso de canto gregoriano. ¿Qué refieren muchos de los sujetos? La gran mayoría. Experiencias religiosas, visión de ángeles o sensación de haber sido contactado por la divinidad. Se le ocurre poner otra serie de músicas y descubre una cosa. Con la banda sonora de Encuentro en la tercera fase, por ejemplo, refiere que las experiencias son de contacto con seres extraterrestres, ovnis e incluso abducciones. Y todo eso en un laboratorio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estamos hablando de científicos que han demostrado, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de esta manera que describo, con máquinas, que efectivamente hay un lugar donde hay un asentamiento, tiene energías alteradas que no se conocen o la ciencia no controla suficientemente. Las corrientes espirituales hablan de líneas ley. Alfred Atkins fue el primero en 1921, hace casi 100 años, que las describió, y John Mitchell después escribió en 1969 un libro donde las recuperó del olvido, y desde entonces las líneas ley han entrado en las corrientes de pensamiento trascendental y espiritual, e incluso hay zahoríes que dicen que ellos tienen la capacidad de detectar corrientes de agua, porque estas líneas ley confluyen, donde confluyen corrientes de agua subterráneas y hay determinados minerales, hay una especie de corrientes energéticas que ellos detectan. Yo no me lo creía, Miguel Ángel, la radiestesia, pero yo lo he hecho. Yo lo he visto. Yo lo he visto con mis varillas, que me las ha prestado, tú conoces a Meli, yo la veía moverse las varillas y yo decía, bueno, vamos a ver esto cómo es. Claro, yo me quedé de piedra cuando cogí mis varillas y al pasar por un punto, ¡ping!, se mueven solas. Hay energías todavía por conocer, pero que producen efectos. Pueden producir alucinaciones y como, bueno, ellos, estos científicos, John Burke y el doctor que acabo de referir, que lo encontraré, que se llama Michael Parsenger, bueno, pues lo que dicen es que es muy conocido en la ciencia como estas energías pueden formar campos que incluso realicen descargas a tierra que sean visualizadas como un rayo cuando no hay una tormenta.
Imagínate esto en la mente de un hombre prehistórico. O en la Edad Media. Es un lugar de poder y allí va a ir ¿a qué? A enterrar a sus muertos seguramente, a hacer rituales seguramente o incluso a llevar a personas que están enfermas para procurar una sanación, porque en estos lugares se refieren constantemente que la gente se siente muy bien. A mí me ha llamado mucho la atención lo que me han comentado ellas dos sobre una experiencia negativa. Hay que recordar y hay que matizar una cuestión interesantísima. Cuando estos campos, en lugar de la ionización ser negativa, como cuando pasa una tormenta, es al contrario, como cuando se acerca una tormenta que desciende la ionización negativa y sube la positiva. Con ionización positiva, lo que se produce es justo lo contrario. Náuseas, dolor de cabeza. Hay gente que presiente las tormentas de esta manera. Gente que dice, tiene algo en los huesos y dice, qué mal me encuentro hoy. Perdón. El caso es que... tengo que decir que le he tenido que acercar al micro, porque el micro no se va con él. Parte de la ciencia también se ocupa de estas cosas, y aunque son cosas espinosas y son energías que todavía se escapan, están ahí desde siempre. Y el hecho de que se nieguen o no va a cambiar que estén ahí y sigan generando sitios donde uno se encuentra mejor. Negar una realidad o no, Paco, evidentemente no va a desistir de que exista. Michael Persinger trabaja en la Universidad Laurentiana de Toronto, si no recuerdo, no, de Quebec, si no recuerdo yo mal. Esta investigación fue en Nueva York. Habla sobre el casco de Dios, sí. Estimulación del lóbulo temporal. Todos sabemos que si se estimula el lóbulo temporal se produce una serie de visualización. Sí, se ha conseguido, incluso con excitaciones con electrodo a nivel del hipotálamo, se ha conseguido reproducir el desdoblamiento, como la sensación de abandono del simplemente cuerpo, con el viaje astral. Claro, una experiencia como la energía electromagnética en el lóbulo temporal. Hablando de todo esto, Paco, a mí me gustaría preguntarle de nuevo a Pepe Suárez. Paco ha hablado del sol, de las orientaciones. Hace unos meses estaba en Egipto, en Abu Simbel, donde, si no recuerdo mal, el 10 de octubre entra el sol en la Abu Simbel original, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de que se intentó poner exactamente en el mismo lugar, no se ha conseguido, pero donde el sol entraba para esas 4 divinidades, la última, que era la divinidad oscura, no se iluminaba. Desde ese templo donde Ramsés II el Grande, su magnificencia, pues hizo ese ritual al sol. Egipto como lugar del sol, también los mayas, los aztecas, esa importancia al sol. Los mismos neolíticos, donde en Antequera, el día 22, en el solsticio de verano, entra el sol al final de la boda de Menga. En el Villar también, nos has comentado que también el sol siempre como divinidad, pero también como fuente de vida, ¿no? Bueno, en principio, en el caso del mundo fenicio, su panteón está formado por divinidades astrales, efectivamente. Tiene un papel protagonista el sol, el propio Mercado, por ahí. efectivamente, y Astarte suele tener una vocación relacionada con lo que después va a ser la Afrodita griega, la Venus romana, y con Venus, con el planeta Venus, ¿no? De manera que es frecuente que los santuarios y los templos, sus puertas estén orientadas de forma astronómica. Eso es una clave que desde la prehistoria estamos encontrando como un hilo continuo, ¿no? Sí, y aparte, precisamente, quería engarzar con esta pregunta que quería hacerte. Al igual que los egipcios utilizaban dentro de su medicina, de sus rituales, esos olores, esos odorivectores que hoy pues, se pueden encontrar en muchos lugares, esos olores que incluso ya las tiendas, los comercios, sabemos que tal tienda huele a esto, y cuando olemos ese olor decimos, en la tienda tal, no vamos a hacer publicidad, pero sabemos que cuando pasamos, y de hecho el odorivector, el olor, hace que se produzca un efecto que se produce la sinestesia, que es estimular otra parte del cerebro para evocar incluso recuerdos o evocar otra sensación distinta al olfato.
donde en un momento determinado ese anuncio que hace muchos años de un jabón que te recordaba algo, pues ocurre así. También en el yacimiento del Villar, la diosa Tanit, ese quemaperfume, que hoy en día lo tenemos, y yo antes de venir he quemado, no un perfume, pero sí un cono de incienso. Yo soy de los que hay veces que quemo demasiadas cosas de olores porque me gustan los cambios de olores, e incluso hay que decir que depende del estado de ánimo, te ayuda a hacer, no voy a decir terapia, pero sí a cambiar ese estado de ánimo. Eso ya se conocía desde la época fenicia. Precisamente te comento, en el Museo de Málaga, en las vitrinas de las excavaciones de Rebanadilla, junto en la sala, que era la cela de uno de estos templos, junto al betilo, o la pieza sagrada que representa a la divinidad, una pieza que utilizaban concretamente los fenicios en sus templos para representar a sus dioses, ¿no? Hay un quemaperfume grande que seguro que formaba parte de esa ceremonia. Lo interesante, Paco, es que en este caso, en Churriana, tenemos datos de la localización de al menos 3 de estos pebeteros, ya de una época un poco más reciente, en época púnico-romana, pero es muy interesante porque en este caso son de la diosa Tanit. La diosa Tanit es equivalente a Astarte, en una época sobre todo ya un poco más reciente, en época cartaginesa, pero precisamente una de las advocaciones que tiene la fecundidad está relacionada con la Deméter griega, con los elementos agrarios, y además forma parte de su culto también de lo que se llaman cultos tónicos, que son cultos en cuevas, cultos en lugares excavados en la roca. Digo porque en cierta manera cierra un poco el círculo. De los 3 prebeteros, uno apareció en la finca de la Tosca, en un sitio muy cercano a donde hay este tipo de cuevas trabajadas en el travertino, pero ya en épocas un poco más recientes, ¿no? Pero tenemos otro que apareció en San Julián y otro que simplemente la referencia que se tiene del hallazgo es que aparece en Churriana. Pero hay 3 elementos relacionados con quemaperfumes, con este tipo de prácticas, con la diosa Tanit, que tiene ese papel, y con el entorno o del propio antiguo santuario, donde curiosamente en los niveles más superficiales de la excavación han aparecido pequeños esbotos y pequeñas terracotas con forma de pájaro, que parece que hace que muchos siglos después de que hubiese funcionado el santuario de la Rebanadilla, debió seguir teniendo un recuerdo y una tradición de culto. ¿Y qué función se piensa que podría tener eso, quemaperfume? Bueno, llamarlo de alguna forma. Yo coincido contigo que desde luego eran elementos que permitían generar la escenografía de trascendencia y de posiblemente elevar al sacerdote o a las personas que participaban en el culto hacia otra dimensión, ¿no? Precisamente en el oráculo de Delfo dicen que no quema perfume, sino el olor a sulfídrico, a esos huevos podridos, hacía que esa pitonisa entrase en un estado de trance, que realmente lo que es estimulación, lo que estábamos hablando anteriormente, lóbulo temporal sobre todo, y entrar en un estado de desdoblamiento. Quizás podía ser esa función, aparte, evidentemente muchos dicen que si en Egipto se utilizaban o en otros lugares para evitar malos olores, bueno, o en otros lugares como la India, el quemar esos perfumes, pero quizás sería más un ritual, ¿no? Más que un quitadores, ¿no? Yo tengo esa impresión también. También me gustaría preguntarle a Carlos. Carlos, en este yacimiento hemos visto que también hay cuevas. En el yacimiento de Churriana que se ha encontrado, que hay también un lugar donde parece que pudiera ser para tintar ropa o algo, que me gustaría que también lo comentase, porque es un elemento, parece como una especie de pileta. A mí me recuerda a las piletas romanas del Garum, que yo en mi, siendo neófito evidentemente de esto, pero también el mundo
de los olores, el mundo de los rituales también se daba en el mundo mozárabe. Sí, por supuesto, el mundo mozárabe, vamos, tenía una liturgia muy compleja, que incluso lo que conocemos es complejo, pero yo que estoy seguro, vamos, y además la arqueología lo demuestra, de que lo que no conocemos es más complejo todavía, ¿no? Aparte de que incluso dentro del mundo mozárabe habría que ver también si el arrianismo todavía estaba funcionando en estos momentos, ¿no? de transición. Y luego el cambio de un mundo a otro, cómo se produce, es decir, que hay una cantidad de incógnitas y a ese respecto al mundo mozárabe, ¿no? La importancia que tiene Churriana es, y insisto en ello, la cantidad que hay de elementos para estudiar todo esto. Lo que dicen de la pileta realmente es otro... Claro, eso es que es lo que es, porque está ahí, que aparece por ahí, por y excavada en piedra, no en una caliza. De la puerta, pues es un elemento extraño porque si apareciese en otro sitio, pues a lo mejor se podría pensar en lo que dice para tintar las telas o para los cueros, para tratar el cuero y tal, pero no es un sitio propio para delante de una iglesia, ¿no? O sea, no casa una cosa con la otra. Es decir, la arqueología muchas veces nos deja un sabor de boca agridulce porque no nos da la solución a todas las incógnitas que podríamos tener referente a lo que se estaba hablando también. Quería remarcar la importancia del hallazgo en la parte de la finca de la Tosca, en la parte de arriba, donde ahora mismo hay un restaurante o algo parecido. Cuando hicieron los cimientos de esa, apareció, según dicen, una especie de pileta, seguramente sería un peristilo de una villa romana, y en esa villa romana pues apareció una estatua no excesivamente grande, de 56 centímetros de altura, que representa lo que después se llamó la Urania Loring, ¿no? Porque terminó comprándolo el marqués de Loring y poniéndolo en su museo, llevándoselo luego sus descendientes a Bilbao, a su casa, no al cementerio. Bueno, eso son historias distintas. Y la Urania no es ni más ni menos que la musa de la astronomía y de la astrología. Se supone que en esa gran villa romana que existía ahí, alrededor del peristilo, pues, porque aparecieron también dos cabezas femeninas al mismo tiempo, en el fondo de esa que llaman especie de piscina, que ya digo que podría ser el peristilo de la villa, aparecieron dos cabezas y se supone que las 12 musas, entre las cuales estaba la Urania, pues estaban situadas en eso. Pero la importancia de la representación de una musa de la astronomía en el sitio, pues es también muy interesante, ¿no? En época romana, estamos hablando del siglo I después de Cristo. En ese sentido que comenta Carlos, interesante que sepáis también que esa pieza al final la vende la familia al Estado, sí. Y hoy en día es una de las piezas más importantes por su calidad del Museo Arqueológico Nacional, una pieza de Churriana. O sea que eso es interesante. Por supuesto, es interesante. Nos quedan solamente 10 minutos de programa. Yo me gustaría hacer una pregunta a cada uno de vosotros. Y lo único que os pido es que os ciñáis un poquito al tiempo que nos queda. Elvira, has dicho las investigaciones que se han realizado, pero ¿qué tenéis pensado? ¿Tenéis pensado algún otro tipo de investigación, algún otro tipo de ver que lo que hay en estos terrenos? Sí, tenemos pensado de ir más veces. Ahora estoy ahí ya con otros asuntos, pero queremos ir a ver si sacamos algunas imágenes
Ya que hemos conseguido audio, por lo menos alguna imagen. Quería decir una cosa. Sí. En el muro de piedra que antes me he referido, de él emana una mancha muy rara. No sé si alguien... ¿Tú la has visto? Una mancha rarísima, como rojiza, y no sabemos lo que es. Y al decirlo de antes, estaba diciendo algo del tinte de la ropa, ¿no? De antiguamente, ¿no? Y se me ha venido a la cabeza, me he acordado. Y ya está, vaya que... Y realmente pues muchas personas querrán saber la sensitiva que fue, cuál fue su impresión final, aparte de lo del muro, que podía venir algo. ¿Sacó alguna conclusión? Bueno, yo al contrario de la medium, yo en la cueva grande no podía permanecer. Me asfixiaba allí, tenía que estar todo el rato saliendo. Sin embargo, ella estaba tranquila y después las otras 3 cuevas fue al contrario, fue distintas sensaciones. A mí me llamó la atención, muchas gracias Elvira, me llamó mucho la atención una de las cuevas, para aquellas personas que tuviesen aracnofobia, la cantidad de microarañas que había, arañas que totalmente inofensivas, pero que cubrían todo el techo, parecía una película de terror, Canaima por ejemplo, donde esas arañas cubrían todo el techo de la cueva, y como en un momento determinado todas desaparecen en pocos segundos. Paco, los yacimientos como fuente de poder, fuente de energía y fuente de saber, ¿no? Sí, y además, hablabais del quemador, de quemadores, de piletas, de rituales. Yo te he visto ahí apuntar muchísimas cosas. Porque yo aprendo siempre, de todo. Siempre hay que aprender con H y sin H, siempre lo digo yo. Siempre, hay que aprender y aprender todo eso y quedárselo muy bien. Y por eso lo apunto, porque el papel tiene más memoria que yo, pero de aquí arriba. Entonces, estabais hablando de rituales, ¿no? Son sitios en los que se observan cuestiones extrañas, las plantas crecen más y el personal va allí a realizar rituales. Estos rituales normalmente están rodeados de rezos repetitivos, de inciensos que ayudan a entrar en un estado alterado de conciencia. Y en ese estado alterado de conciencia, especialmente los chamanes, los guías espirituales de cada sociedad, incluso en épocas muy recientes, ¿no? Y hoy día también se siguen haciendo, hay chamanes hoy día, que realizan lo mismo que se realizaba hace decenas de miles de años. ¿Qué ocurre? ¿Con qué se conecta? Pues yo, siguiendo el tema científico, te tengo que referir aquí a Nikola Tesla, que habló de algo que posteriormente predijo Otto Schumann, el gran físico, y que acabó descubriéndose en 1952, que es una zona que está situada entre los 90 kilómetros de altura y en los 500 kilómetros de altura hay una especie de caverna en la atmósfera donde se produce una resonancia que en honor a Schumann se llamó resonancia Schumann. Tiene la característica de que oscila entre 7,83 hercios y 13 hercios. Curiosamente, las ondas alfa del cerebro, cuando el cerebro está actuando de manera muy homogénea, en un estado de relajación profunda, se produce el estado alfa. ¿Y qué frecuencia dirás que tiene? Entre 8 y 13 hercios. Es decir, hay las corrientes, incluso científicos defienden que han bautizado esta resonancia Schumann como la onda cerebral terrestre. Es decir, parece que la Tierra tiene una conexión con sus habitantes o con sus seres vivos especiales. Es más, Paco, te diría que la onda alfa viene del hipocampo, donde está nuestra memoria ancestral, donde está ese cerebro reptiliano. Pues fíjate qué curioso, estos lugares de poder quizás favorezcan con estas energías, estas ionizaciones, que posiblemente se produzcan porque los materiales, las confluencias de corrientes subterráneas, cristales minerales que se convierten en piezoeléctricos, que llaman los físicos, ¿no? Y que producen un campo electromagnético a su alrededor que influye para bien en una circunstancia y puede llegar a influir para mal si se carga positivamente. Algún día hablaremos de Hamburger, el electroencefalograma, y cómo
denostaron a una persona desde 1926 en Alemania, no le dieron el premio Nobel Sí. y encima murió, se suicidó, murió en 1941 porque decía que el cerebro no podía tener onda, no podía tener electricidad. ¿Cómo él Fue era perseguido. persona? Sí, el Y tema- fue perseguido. el Bueno, tema- pues eso fue otra historia de... Te acabo, a lo que venía todo esto es que quizá esos lugares especiales, Málaga entera pueda ser uno, y esta zona en particular pueda mover ese tipo de energías que nos ayudan de alguna forma en esta zona donde están las ruinas. ¿Por qué han excavado allí? Precisamente. A lo mejor porque es un lugar especial donde se puede conectar. ¿Con qué? No sé, pero es curioso que allí se reunían para extraer conocimientos, pedir consejo a los ancestros, a los espíritus. Era un lugar muy especial. Una última investigación y acabo. Me va a gastar Raúl los Omar, minutos, me va a gastar los minutos. Raúl Omar y Jordi Pascual. Ampliamos. Son especialistas en detectar líneas, ley, todo este tipo de energías sutiles que los zahoríes utilizan. Ellos dicen que desde Coín hasta la zona del aeropuerto y al puerto de la Torre, el Romeral, toda esta zona, tiene una serie de líneas ley importantes. Quizá las líneas ley son como en la Tierra, igual que existe en el cuerpo los nadis y los meridianos, que los chinos desde hace miles de años aprovechan para sanar a la gente, sabiendo dónde tocar. A lo mejor aquí tenemos traducido al cuerpo terrestre una serie de líneas energéticas que son aprovechables, incluso para curar. Habrá que investigar. La ciencia tiene trabajo. Sí, siempre tiene trabajo y muchas veces le cuesta aceptar la realidad, todo hay que decir. A mí me gustaría, y estamos acabando, ya digo, Paco se ha comido no sé cuántos minutos, pero bueno, no vamos a decir. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, y si estuviese aquí nuestro amigo Enrique Vicente, nos hubiéramos ido y él sigue. Me he quedado con la mitad así. Exactamente, me lo vuelvo a decir. A mí me gustaría, y vuelvo otra vez a la historia de hace, en ese viaje que hicimos a Egipto no hace mucho tiempo, visitábamos dos lugares especiales. Uno era Escomombo, en pleno Nilo, donde hay una estela donde aparecen unos instrumentos médicos que hoy en día se podían y se pueden homologar a lo que tenemos hoy. En aquella época no sé si serían de cobre o de qué material sería, lo que se han encontrado, y es la segunda parte que voy a decir. En el Museo del Cairo pues, hay una recopilación de pinzas, escalpelos, bisturíes, elementos de medicina que curiosamente se pueden hacer el parangón a la medicina actual. A mí me gustaría preguntaros tanto a Carlos como a Pepe, a Carlos, me da igual que responda primero y después escuchar al otro. Mundo fenicio, mundo mozárabe. Pensamos que nuestros ancestros poco menos se morían en el camino y no había ningún tipo de medicina, pero en todas las partes del mundo. Paco ha hablado de los chamanes. Chamanes viene de Siberia, y cuando uno estudia la etnia Bogul, ve que ellos utilizaban incluso esas plantas de poder, esas manitas faloides, ese hongo con pintitas de los enanitos del bosque, donde aparte de la muscarina, de la muscaria, de la manita muscaria, utilizaban, aparte de alterar la conciencia, como medicamento. El curare, que hoy en día se utiliza en los hospitales, se utiliza en América. Muchísimas medicaciones que hoy en día se encuentran en la Amazonía se están utilizando, la vinplastina, la vincristina se están utilizando. Mundo fenicio, el mundo mozárabe, el mundo fenicio. La medicina, ¿cómo era en aquella época? Una cosa que viene al caso, que tiene que ver con lo que comentaba. Había también esas pinzas, esos materiales, porque por ejemplo, en el caso de Ferrería, comentarte que esa referencia de Shmun, que parece que es un dios sanador, claro, precisamente, ¿no? Y que hay una serie de objetos que vienen con los fenicios, que son objetos de guerra. Y además sabemos que la especialidad de los primeros asentamientos fenicios en la península es elaborar cuchillos de hierro que se utilizan preferentemente en este tipo de rituales, con una tecnología que no conocía el mundo local.
¿no? Y que se convierten desde luego en objetos singulares y en objetos de prestigio. Habla, yo recuerdo de los tartesos que decían que tenían una tecnología especial para el metal y que de hecho venían a negociar o a hacer intercambio en el valle del Guadalquivir, la zona de Huelva, donde estuviesen los tartesos, porque también es uno de esos pueblos donde no parece ubicarse, pero que también esos materiales que se llevaban y que había verdadera cirugía, verdadera elementos que se encuentran a lo largo de todo el mundo. ¿Había encontrado algo allí en el Villar que haga suponer esa medicina ancestral, pero también práctica? Todavía en el Cerro del Villar no hay este tipo de evidencia. Sí sabemos que las habitaciones algunas habitaciones de los edificios principales tenían algunas como pequeñas piscinas, volvemos a lo de relacionados posiblemente con el papel del agua en este tipo de rituales, una lámpara de barro y un huevo de avestruz. El huevo de avestruz, yo quería llegar ahí, no quería irme. De hecho, era la última pregunta. ¿Qué hace un huevo de avestruz en medio del Villar? Porque evidentemente los avestruces se ha importado hace poco en esta tierra. No había avestruces en la península ibérica. ¿De dónde lo traían? Son objetos africanos. Claro, evidentemente. Pero objetos que tienen el valor, la representación del huevo, que tiene el mismo principio de regeneración, del principio del fin, que vemos, por ejemplo, en los mismos dioses como Baal, como Melkar, ¿no? Y posiblemente estamos hablando de que los edificios principales tenían su propio espacio, su propia habitación para sus propios cultos sagrados. Y ese huevo de avestruz, que evidentemente yo quiero recordar el de Turín, donde aparece incluso esa pirámide, o bueno, la importancia que trae en ese viaje de Hatshepsut, que envía a su emisario al Puns, donde traen pues de todo, entre ellos ese huevo de avestruz. Huevo de avestruz como el poder también, ¿no? Donde era un elemento, conocemos aquí las distintas aves, donde el huevo puede pesar pues 10, 20, 30, no sé cuántos gramos, pero el huevo de avestruz era como la magnificencia, ¿no? Y el huevo sin duda tiene un valor simbólico muy fuerte en todas las culturas y en todas las civilizaciones, y además que sea una especie exótica con esas características hace que además acompañe, por ejemplo, los enterramientos, las tumbas de los Capúnica, de Villarico, que aparecen con pinturas, que aparecen con dibujos. Es un elemento característico de estas sociedades que además, por ejemplo, como te he comentado, están adorando a las divinidades a través de betilos, que muchas veces son piedras exóticas, piezas singulares, muchas veces aerolitos, meteoritos que caen y se convierten en piezas sagradas, ¿no? Para muchas religiones. Como por ejemplo en la Kaaba, efectivamente, en el mundo musulmán, donde se piensa que es un aerolito. El mundo fenicio incorpora ese tipo de elementos singulares y algunos de ellos también con esa forma de esfera, con esa forma de huevo, ¿no? Esa clave de elemento singular representando a la divinidad. Antes que nos responda Carlos sobre esa medicina en el mundo mozárabe, en Cádiz se encuentra también el Museo Fenicio, donde se encuentra esa tumba de la pareja fenicia. El mundo fenicio era prolijo en toda la costa andaluza, ¿no? Sin duda. Tenemos la suerte de que en el sur de la península se concentra la mayor cantidad de yacimientos fenicios, que además destacan por su antigüedad. De hecho, que Huelva y Málaga al día de hoy son los sitios más antiguos del extremo occidente y forma parte sin duda de nuestro patrimonio. Y dentro de eso, Málaga, desde la costa occidental hasta la zona de Neja, tiene una concentración de yacimientos fenicios excepcional. Yo tengo que decir que hace unos años visitaba el Museo de Huelva precisamente, y a mí me recordaba esa película de Indiana Jones en busca del arca perdida. En los sótanos había todavía, no sé si miles o cientos de miles, o bueno, había hasta un menhir sin clasificar. Es impresionante, y nos comentaba el director que estaba en aquel momento, pero la directora se encontraba enferma, de que no tenían tiempo para poder clasificar toda la cantidad y la riqueza que hablábamos antes. Carlos, el mundo de la sanación, el mundo mozárabe, ¿cómo era? Bueno, el mundo mozárabe en esos aspectos, pues culturalmente, pues descendía del mundo romano, ¿no? Es decir, y en el mundo romano, pues ya sabemos que se hacían operaciones de cirugía normal,
porque, claro, evidentemente no existía la seguridad social, es decir, evidentemente no eran operaciones que se le hicieran a cualquiera, ¿no? Simplemente en la élite, pues no tengo constancia de que hayan aparecido aquí en la zona, pero en otros sitios, vamos, sí, muy conocido el instrumental quirúrgico romano que se utilizaba en todo esto. Y luego hay un componente también mágico dentro del mundo mozárabe, lo mismo que en toda la cultura con las simbologías, ¿no? Ahí en las cuevas, por ejemplo, pues tenemos posiblemente un crismón, un pez también representado, es decir, todo esto son simbologías que bueno, le llamamos mágicas, pero ellos no le llamarían mágicas, ¿no? Tendrían un significado de protección muchas veces. Incluso uno de esos símbolos está en la entrada de una de las cuevas, ¿no? Eso se daba mucho para proteger la entrada, ¿no? Lo mismo que en las casas actuales muchas veces se pone una imagen para proteger la entrada de la casa de mala compañía o mala influencia, ¿no? Pero existe también un mal de ojo, como puede existir, por ejemplo, en Andalucía. ¿Ese tipo de creencia existía también? Sí, por supuesto. Incluso se dan cosas, o sea, fuera de la propia religión y de la propia ortodoxia de la religión, en todas, la islámica, en el mundo mozárabe incluso, etcétera, pues se dan aspectos que tienen que ver más con la superstición que con la propia religión, ¿no? Por ejemplo, los árabes, pues los musulmanes tienen prohibido la simbología, ¿no? Y sin embargo, pues aparecen muñequitos de barro, de animales o muñequitos de plomo, que incluso muñecos de plomo representando animales que son amuletos, es decir, incluso como un poder apotropaico, quizás, ¿no? Un poder apotropaico. De hecho, una curiosidad, algunos de los edificios fenicios del Cerro del Villar presentan delante de las puertas de las casas suelos o pequeños pavimentos hechos con concha marina, que tienen precisamente ese sentido, evitar la entrada del mal y proteger la... Curioso porque la historia se repite una y otra vez y precisamente en esto. Yo recordaba cuando estaba ahí hablando de ese crismones, por ejemplo, en Capadocia, donde todavía en esos lugares subterráneos se encuentran todavía también esos símbolos. La verdad es que estamos llegando ya al final y me gustaría despedir con Paco Quevedo, hacerle la última pregunta. Le voy a pedir algo imposible, que es brevedad. Paco, el mundo de la historia, el mundo del misterio, tú has hablado de este territorio donde vivimos aquí en Andalucía, donde, bueno, realmente yo creo que todo el mundo, el planeta entero está lleno de esos elementos donde la historia, el misterio y el conocimiento se unen, ¿no? Pues sí, y quizá el misterio sea una buena excusa para, de alguna manera, hacer avanzar a la ciencia. Todo lo que hoy es ciencia, antes fue misterio, ¿no? Todo lo que han sido cuentos, sueños y fantasías, hoy lo tenemos en el móvil. Y puedo mandar una foto al otro extremo del mundo en un microsegundo. ¿Quién iba a decir eso hace unos cuantos años? No hace falta miles, ¿no? Hace 100 años, por ejemplo. Te hubieran dicho que eras un cuentista, o a lo mejor hasta te hubieran quemado en la olla. Es decir, a Giordano Bruno lo quemaron por decir que podían existir planetas. Y todo viene a causa de perseguir el misterio, de que la ciencia amplíe sus fronteras. Quizá todas estas energías que la Tierra guarda para ser descubiertas y que los antiguos conocían de alguna manera e incluso aprovechaban. Y en estos lugares de poder construían sus sitios sagrados y allí se producían efectos beneficiosos o a lo mejor incluso sanaciones. Incluso con esta conexión que hablábamos con la resonancia, la zona de resonancia Schumann en estados alterados de conciencia, a lo mejor es un canal abierto hasta fuera del planeta para recibir información de vete a saber qué plano que hoy podemos negar científicamente, pero que tiene influencia y tiene efectos.
y se saca desde la noche de los tiempos información que puede solucionar problemas. Así que la ciencia, persiguiendo el misterio, amplía sus fronteras. El misterio, de alguna forma, es la línea de trinchera, ¿no?, donde están los que se juegan el bigote. Luego viene la ciencia y lo pone todo en el laboratorio y lo controla. Esa es nuestra misión, creo yo. Yo creo que también la historia es parte del misterio, parte de buscar aquello que no hay, porque la interpretación, yo admiro a los historiadores. Aquí tengo dos profesores de historia, donde admiro cómo, encontrando un objeto, son capaces de reconstruir toda la historia que ha ocurrido y reescribir la historia, que quizás muchas veces, y reinterpretarla, por supuesto. Bueno, estamos llegando al final, solamente me queda daros los elementos de conexión del programa, nuestro correo electrónico, contacto@laruedadelmisterio.es, el Facebook, La Rueda del Misterio, y los agradecimientos. Yo quiero agradecer a Maricruz Torres por habernos unido aquí, al centro donde estamos, que se llama Terapia Namaste. Terapia Namaste. Quiero darle también las gracias por acogernos y no me quiero dejar nada, a Pepe del Río, que esta vez nos lo hemos bautizado, por apoyar, y a Mercedes también por apoyar evidentemente la cultura, a los elementos también que vienen de otras ideas políticas, pero que también, de verdad, quiero daros las gracias por apoyar la cultura, por apoyar la historia y por unificar, fuera de toda ideología política. De verdad, es para mí un honor que hayáis venido también. Carlos González, Pepe Suárez, Elvira Bernal, mi amigo Paco Quevedo, y a todos vosotros me gustaría dar un aplauso. Muchísimas gracias.